Hola niños, ¿cómo están? Vamos hoy con nuestro último día de repaso. Nos toca ver el tema de la multiplicación y la división de fracciones. Entonces, vamos a empezar con todo. Comenzamos explicando la multiplicación de fracciones. Cuando nosotros tengamos que realizar una multiplicación de fracciones, por ejemplo, vamos a colocar aquí 12 quintos por 4 novenos, ¿sí? Cuando nosotros realicemos una multiplicación de fracciones, lo único que tenemos que hacer para poderla resolver es que tenemos que multiplicar el numerador de la primera por el numerador de la segunda y luego el denominador de la primera por el denominador de la segunda, de esta manera. Numerador por numerador sería 12 por 4, ¿sí? Numerador de la primera por numerador de la segunda. Y luego denominador por denominador. Denominador de la primera por denominador de la segunda, que sería 5 por 9. Ahora realizamos las multiplicaciones. 12 por 4, 48. Y 5 por 9, 45. Entonces aquí ya tengo yo mi respuesta a la multiplicación 12 quintos por 4 novenos. Lo único que me hace falta hacer aquí es simplificar, si se puede, la fracción. Nosotros podemos encontrar entonces un divisor en común para el numerador y el denominador para simplificar. Aquí podemos simplificar dentro de 3 porque 3 puede dividir a 48 y también a 45. Entonces, 48 dividido 3 me da 16 y 45 dividido 3 me da 15. Perdón, me da 15. Entonces, aquí ya no puedo seguir simplificando. ¿Por qué? Porque ya no tengo otro número que pueda dividir exactamente al 16 y al 15 al mismo tiempo. Entonces aquí se queda ya mi fracción simplificada. ¿Cómo me quedaría entonces mi respuesta? 16 quinceavos. Entonces dense cuenta, para multiplicar dos fracciones lo único que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores entre sí para que me dé el numerador de mi respuesta y los denominadores entre sí para que me dé el denominador de mi respuesta. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo de multiplicación de fracciones. Vamos a tener en este caso 13 veinteavos por 5 octavos. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver la multiplicación, como les mencioné, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, numerador por numerador, 13 por 5. Ese va a ser el nuevo numerador de mi respuesta, ¿sí? La multiplicación de los dos numeradores. Y multiplico ahora denominador por denominador para encontrar el denominador de mi respuesta. Entonces, en este caso, tenemos 13 por 5, 65. Sería entonces mi nuevo numerador. Y 20 por 8 me va a dar 160. Sería el nuevo denominador de mi fracción. Aquí ya tengo resuelta la multiplicación. Entonces, como ya sabemos, solo revisamos si se puede simplificar o no se puede simplificar esa operación. En este caso, 65 sí se puede simplificar por el mismo número que también se puede simplificar 160. ¿Qué número los puede dividir a ambos al mismo tiempo? El número 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque la quinta parte de 65 va a ser 13 y la quinta parte de 160 es 32. Ahí ya sacamos la simplificación de esta fracción. ¿Se puede seguir simplificando? No, ya no, porque 13 y 32 ya no tienen ningún divisor en común. Por lo tanto, ahí se queda mi respuesta. Entonces, niños, recuerden, por favor, para poder multiplicar dos fracciones, tenemos que multiplicar el numerador por el numerador y eso me va a dar el numerador de mi respuesta. Y luego multiplico el denominador por el denominador
y eso me va a dar el denominador de mi respuesta. Ese es el procedimiento completo para la multiplicación de fracciones. Ya después que tengamos nuestra respuesta, ya será tarea nuestra ver si se puede o no se puede simplificar la respuesta, así como hacemos siempre, ¿verdad? Pero el procedimiento de la multiplicación es muy sencillo. Solo multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, ¿sí? Numerador por numerador me da el numerador de la respuesta. Denominador por denominador me va a dar el denominador de mi respuesta. Ahora que ya vimos cómo multiplicar, vamos a ver cómo dividir las fracciones. Entonces, imaginémonos que tenemos ahora la fracción 8 quintos dividido 4 onceavos. ¿Sí? Tenemos la fracción 8 quintos dividido 4 onceavos. Aquí, niños, en la división, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el numerador de la primera fracción, es decir, este de aquí, el numerador de la primera, y en lugar de dividirlo, como dice aquí, lo tienen que multiplicar, pero por el denominador de la segunda, ¿sí? ¿Se recuerdan que la multiplicación era este por este? En la división es al revés. En la división vamos a multiplicar cruzado. Este por este, el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, ¿sí? Lo vamos a multiplicar y eso me va a dar como resultado el numerador de mi respuesta, que es lo que yo coloco aquí, ¿sí? Entonces, recuerden, cuando dividimos fracciones, perdón, lo que tenemos que hacer es tomar el valor del numerador de la primera, que en este caso es 8, y multiplicarlo por el denominador de la segunda, que en este caso es 11. Y esa multiplicación me va a dar como resultado el numerador de mi respuesta, ¿sí? Es el numerador de mi respuesta, la que me va a dar como resultado. Y luego vamos ahora a multiplicar el denominador de la primera fracción, que es este de aquí, por el numerador de la segunda, ¿sí? Y una vez que los hayamos multiplicado, ese me va a dar como resultado el denominador de mi respuesta, ¿sí? Entonces, ¿se dan cuenta? Para realizar la división de fracciones, tengo que multiplicar numerador de la primera por denominador de la segunda, y eso me da el numerador de la respuesta. Y luego multiplico denominador de la primera por numerador de la segunda, y eso me da como respuesta el denominador de mi respuesta. Entonces, recuerden que es como multiplicar cruzado, ¿verdad? Ahora sí, ahora que ya tengo aquí las multiplicaciones, solo realicémosla. 8 por 11 me va a dar 88. Y 5 por 4 me va a dar 20. Lo colocamos aquí. Entonces aquí ya tengo yo resuelta mi división de fracciones, si se dan cuenta. Vuelvo y les repito. Para resolver las divisiones de fracciones, tomamos el numerador de la primera y lo multiplicamos por el denominador de la segunda. Y eso me da el numerador de la respuesta. Y luego tomo el denominador de la primera por el numerador de la segunda y eso me da como resultado el denominador de mi respuesta. Y eso es todo. Ahora que ya terminamos la división, como siempre podemos ver si podemos simplificar o no podemos simplificar la respuesta que nos haya quedado. En este caso sí podemos simplificar porque 88 y 20 tienen un divisor en común. ¿Cuál es el divisor que tienen en común? Se pueden dividir dentro de 2, ¿sí? 88 dividido 2 me da 44. Y 20 dividido 2 me da 10. Luego aquí todavía puedo seguir simplificando. ¿Por qué? Porque 44 y 10 también tienen el divisor en común, que es 2. La mitad de 44 es 22 y la mitad de 10 es 5. Ahora sí, ya no puedo seguir simplificando porque 22 y 5 no tienen ningún divisor en común. Por lo tanto, ahí se queda mi respuesta. Entonces ahí ya terminamos la división de fracciones. Vamos con otro ejemplo. Ahora imaginemos que tenemos el número 16 tercios dividido 3 octavos. ¿Sí? 16 tercios dividido 3 octavos.
Entonces, para realizar la división de fracciones, ya les dije, si quieren hasta pueden usar los mismos colores ustedes cuando estén realizando su división para que se recuerden qué es lo que tienen que multiplicar con quién, ¿verdad? Entonces, para resolver la división de fracciones, ya sabemos, vamos a multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda. Y eso me va a dar como resultado el numerador en mi respuesta. Entonces aquí sería 16 por 8 va a ser el nuevo numerador en mi respuesta. Y luego voy a multiplicar el denominador de la primera por el numerador de la segunda. Y eso me va a dar como respuesta el denominador del resultado. ¿Sí? Este por este me da este. Este por este me da este. ¿Sí? Ahora solo resolvemos las multiplicaciones. Vamos a ver. ¿Cuánto sería entonces 16 por 8? 16 por 8 serían 128. Y luego, 3 por 3, ¿cuánto me daría? 3 por 3 me da 9. Entonces, ahí ya tengo mi respuesta. ¿Se dan cuenta? Ya resolví esa división de fracciones. 16 tercios dividido 3 octavos me queda como resultado 128 novenos. ¿Se podrá simplificar 128 novenos? No. ¿Por qué? Porque 128 y 9 no comparten ningún divisor en común. Por lo tanto, ahí se queda mi respuesta. Entonces, ¿se dan cuenta? Cuando resolvemos divisiones de fracciones, tenemos que multiplicar, ¿sí? Igualmente no se divide nada, ¿verdad? Aunque tengamos el signo de división, no se divide nada, sino que lo que tenemos que hacer es multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda y luego el denominador de la primera por el numerador de la segunda para obtener mi respuesta. Y en cambio en la multiplicación se multiplica el numerador por el numerador y el denominador por el denominador, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre la multiplicación y la división de fracciones. Siempre estudienla bastante para que no se vayan a confundir, ¿sí? Recuérdense, la multiplicación se hace lineal, es decir, numerador por numerador y denominador por denominador, y la división se hace cruzada, ¿verdad? Numerador 1 por denominador 2 y denominador 1 por numerador 2, ¿verdad? Y así podemos resolver entonces las multiplicaciones y divisiones de fracciones.